En mi opinión, Enlisted es un juego bastante bueno, que tiene sus fallos, claros como todos, pero en general es bastante decente. Y a pesar de que este juego salió en el 2021, y de paso que es gratis, hay muchas personas que directamente no conocen de este juego, por lo cual en el video de hoy veremos por qué Enlisted no es tan popular o conocido como otros videojuegos de su misma publicadora como War Thunder. Así que buenos días, buenas tardes amigos, yo soy John y sin más dilación, empecemos. El primer punto que creo que es causante de que Enlisted no sea muy conocido es que los desarrolladores en realidad manejan un mal marketing sobre el videojuego. Porque les pregunto a ustedes, ¿han llegado a ver algún anuncio publicitario de Enlisted y en internet han visto publicidad del juego? Porque yo estoy seguro de que al menos el 80% de la mayoría que están viendo este video conocieron Enlisted por un creador de contenido en YouTube o streamer, en cualquier plataforma, y que muy pocas personas conocen el juego directamente por los trailers. Apenas yo he visto los trailers que saca el juego, por lo cual Enlisted, al no tener una publicidad que atraiga a los nuevos jugadores, depende mucho de las personas que crean contenido o de las recomendaciones entre amigos para que nuevas personas entren en el juego, lo cual es un problema en realidad bastante serio. El segundo punto sería de que el juego no está en Steam, porque Enlisted está disponible en PC4, PC5, Xbox One, Xbox X y Y, y por último y más importante que también está en PC, pero para jugarlo tienes que buscarlo por internet y descargarlo directamente desde la página oficial. Y el caso es que el juego, al no estar en Steam, que es uno de los mercados de juegos más importantes del mundo en PC, muchas personas directamente no van a probar Enlisted porque simplemente no está en Steam, lo cual hace que los desarrolladores se pierdan una gran cantidad de potenciales jugadores. Vamos, incluso War Thunder está en Steam. ¿Por qué Enlisted no puede estar en Steam? Eso es algo que deberían apurarse a hacer para hacer el juego mucho más conocido y que mucha más gente entre a él. Otro punto a considerar es que para los nuevos jugadores que llegan en Enlisted el juego llega a ser bastante confuso. ¿Por qué lo menciono? Porque estoy seguro de que nos ha pasado a casi todos que hemos jugado en Enlisted de que al principio es muy fácil perderse en los menús. No sabes muy bien cómo funcionan las cosas antes de las partidas y los tutoriales son exageradamente malos, por lo cual los jugadores nuevos que llegan en Enlisted se pueden sentir abrumados por todo el contenido que les lanzan de una vez y aún peor, ya que es difícil entender el juego y empezar a jugar más todavía, lo cual eso es algo que desmotiva a las personas a seguir jugando, dejan el juego, no lo recomiendan y no vuelven jamás. Y esto es algo que los desarrolladores tienen que cambiar, tienen que crear mejores tutoriales, buscar maneras más fáciles de hacer entender a las personas cómo funciona el juego para que se queden jugando. Un último punto a considerar es que el juego para los jugadores nuevos puede parecer pay to win y que requiere mucho grindeo, porque cuando un jugador nuevo vea lo caro que son los precios de algunos corones premium, que son tan caros como un nuevo juego AAA y cuenta premium y que puedes pagar por subir los niveles de las campañas, de primeras pensarán que este juego es más pay to win que Warface y no seguirán jugando. Y pasa lo mismo con los nuevos jugadores que se dan cuenta de que tienen que invertir un montón de tiempo, incluso días, para desbloquear cosas divertidas o míticas de la Segunda Guerra Mundial, lo cual es algo que no es atractivo para los nuevos usuarios. Esto afecta debido a que las personas que piensen de esta manera no recomendarán el juego, no regresarán jamás y reduce la cantidad de potenciales jugadores que puede tener Enlisted. En mi opinión, para que estos problemas desaparezcan o simplemente mejoren, tienen que arreglar o mejorar el juego cada vez más, crear publicidad para que el juego sea más conocido y que este tenga un mejor futuro, la base de jugadores crezca y que obviamente los desarrolladores también tengan mejores ingresos. Y en mi opinión, esas serían las soluciones a este problema. Y si les gustaría ver memes de Enlisted, les recomiendo que vean el video que va a aparecer en la esquina de su pantalla justo ahora.